el examen de teoría de ustedes, el de práctica es el sábado 2, y el examen de teoría va a ser el martes siguiente, es martes 5. Espero no estar confundiéndome con la fecha, estoy mirando la que se los puedo compartir, esperen un segundo. ¿Entraron los chicos de la comisión 8 ya? Sí. ¿Están ahí? Chicos, Creo ¿me que no, escuchan? porque somos 65 todavía. Espérate, entonces, ¿quién me falta? No, no tengo nadie en sala de espera, ¿eh? ¿Hay alguien de la comisión 8? Sí, yo. Ah, bueno, perfecto. Bárbaro. Ahora les comento qué va a pasar con ustedes ese martes. Buenísimo. Entonces, ahí están viendo un almanaque muy coqueto que me arma, ¿cómo se llama? Excel, sí, ¿no? Sí, profe. ¿Están Sí. viendo el mes de septiembre? Bueno, hoy es 23, hoy vamos a dar la primera clase de matrices. El próximo martes vamos a dar la segunda clase de matrices. En teoría estoy hablando, ¿no? La práctica la coordinan con los profes de cada práctica. El jueves 30, que es la clase previa al parcial, vamos a hacer consulta, por si alguien tiene dudas. Después, el sábado es el parcial de práctica. Y el martes siguiente, a las 2:30 de la tarde, vamos a hacer el parcial de teoría, en el horario de clase, para que nadie tenga inconvenientes. Después vemos si en el recuperatorio hacemos lo mismo, si lo ponemos un lunes, pero por lo menos ahora, como tenemos tiempo, lo vamos a hacer así. Con lo cual, los alumnos de la comisión del curso de recursantes, o sea, ninguna de las dos comisiones van a tener teoría, ¿sí? Los que tengan que rendir recuperatorio, rendirán recuperatorio, y los que no, se liberan. Y los de la comisión 8, acuérdense entonces que el martes 5 van a tener solo práctica, no van a tener teoría. Y luego, el jueves 7, ahí comenzamos con la primera clase de determinantes. ¿Ok? Está más o menos cómo nos vamos a Perfecto. organizar. Después, si puedo, una vez que lo tenga más pulido, se los mando. Porque la segunda clase de determinantes sería el 12, y luego habría que empezar con sistema de ecuaciones, que yo no sabía si este jueves destinarlo a consulta, pero capaz que si los que tienen que recuperar no son muchos, no valga la pena tener tanta clase de consulta y ya arrancamos con sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Bien, Bueno, profe, ¿quedó Perfecto. claro? la modalidad del examen al final, ¿cómo quedó? Eh, la estamos terminando de pulir, pero seguramente van a hacer algún ejercicio para resolver, que ustedes tengan que resolver en hojas, en papel, y le saquen fotos y nos lo tengan que cargar como tarea. Pero lo estamos terminando de pulir. No, no es que no les estoy escondiendo información, ¿eh? Se está encargando más la profesora titular. Yo no estoy tanto con eso porque estoy con otros temas, pero muy probablemente sea como el año pasado, que era así. Había ejercicios a resolver y ustedes lo resolvían, le sacaban fotos y después nos lo enviaban. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. El recuperatorio de ¿hay recuperatorio de teoría primero? Y segundo, si hay, Sí. ¿cuándo sería? Mirá, yo creía que el recuperatorio de práctica era el sábado 16, eso es lo que me avisó la profesora, con lo cual el de teoría sería o el lunes o el martes siguientes. ¿Sí? Pero lo tengo que terminar de definir eso, porque ahora me dijeron que se superpone con la administración. Pero siempre el de teoría va a ser unos días posteriores al de práctica. Buenísimo. ¿Sí? ¿Y para acceder al recuperatorio se tiene que desaprobar el examen con menos de 4 o cómo es para acceder al recuperatorio? Eh, ¿Ustedes con qué nota promueven? Se me mezclan las promociones ya. Ustedes para promover, ¿qué nota tienen que sacarse? Creo que nunca nos las dijeron, pero supongo que 6 como los demás cursos especiales. Claro, espérate. Déjame ver si no dice nada en el curso. Dame un segundito. Matemática.
Curso especial. No, acá está el foro nada más, no está el reglamento. No, no está acá la explicación de bajo qué condición. Bueno, después se los confirmo bien. No me acuerdo, me parece que ustedes tienen que tener promedio 6 y no menos de 6, creo, en el segundo examen. Con lo cual, si vos tuvieras menos de 4, desaprobaste y recuperás. Si tuvieras 5, por ejemplo, no desaprobaste porque todavía podrías sacarte la nota, si es que estoy diciendo bien, ¿no? Déjenme confirmarlo. Podrías sacarte más nota en el segundo examen y con el promedio levantar. Tendríamos que analizar ahí qué pasa si volvés a rendir. Vos te estás refiriendo a eso, si con un 5 podés volver a rendir. Claro, esa sería mi pregunta. Obvio que cuando uno hace eso, renuncia a la nota anterior, para bien o para mal. O sea, yo tengo un 5, me vuelvo a presentar, si me saqué un 7, bárbaro. Y si me saqué un 3, soné. Mejoró. ¿Por qué? Porque volver a rendir implica renunciar a la nota anterior, no es que va a la nota más alta. Pero igualmente, déjenme que averiguo bien y les confirmo, no sé, la próxima clase de cómo era esto. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, no, por favor, al contrario. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito. ¿Alguna duda de lo que estuvimos conversando? No, quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿estuvieron leyendo un poco el material de matrices? Yo sinceramente no, profe. Ando ¿No? preparando el parcial del fin de semana. No lo leí. No se dediquen tanto a la administración, no se olviden de matemática, por favor. No, yo me quedé estudiando matemáticas, Solo pero no administración, profundicé. también tenemos derecho mañana. ¿No? ¿Cómo? También tenemos derecho mañana. Derecho mañana. Bueno, y se junta todo. Hay que ser muy organizado, pero bueno, yo ya sé que cuesta, a mí también cuando fui alumno me costaba. ¿Alguien trabajó alguna vez con matrices? Que no haya hecho la materia porque recursa, ¿no? Que no la haya hecho, que no haya utilizado matrices en matemáticas. ¿Alguna vez alguien usó una matriz para algo? ¿Nunca? Una pregunta. Tal vez alguna vez lo usamos, pero no sabíamos que se llamaba así. Claro. Esto que acabo de poner, ¿lo conocen? ¿Cómo se llama? ¿Una tabla? Claro, pero el programa ¿cómo se llama? Excel. Excel. ¿Nadie usó Excel nunca? Sí. Sí, a full. Sí, miles de veces usaron Excel. Y cada vez que usaron Excel, ¿no hicieron tablas? Tablas con valores de distintos tipos. ¿Qué sé yo? Una tabla en donde ponían las materias y la nota que se sacaban en el primer parcial y en el segundo parcial, o cosas por el estilo. O una tabla donde ponían gastos mensuales y en cada columna iba, qué sé yo, alquiler, alimento o lo que fuere. Sí, eternamente. Tengo Bueno. una para cada mes del año. Y bueno, cada vez que uno hizo una tabla en Excel o en la planilla electrónica que sea, o en una hoja, yo puedo hacer una tabla acá en mi hojita con lapicera, estuvo trabajando con matrices sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque en definitiva las matrices no son más que, acá dice cuadro numérico de esta forma. Pero esto es por darle una estructura matemática. En definitiva, si yo tengo cuadros numéricos de esta forma, por ejemplo, ahí tengo dos ejemplos de matrices. Si yo tengo 2 menos 3, 7, 0, 1, 3 medios, esto tranquilamente lo podría tener en Excel en la celda A1, B1, C1, A2, B2 y C2, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, las matrices no son más que formas de organizar muchos valores. En este caso, en esta matriz, yo tengo ¿cuántos valores? 6. 6. Por algún motivo los estoy poniendo en filas y columnas. Por algún motivo todos los que están en esta fila me significan algo y los que están en esta columna me significan algo. Eso tiene que ver con cuando uno arma su planilla de gastos
y dice, pongo en cada renglón un mes, y pongo en cada fila, columna, qué sé yo, un ítem. O al revés, pongo en cada columna un mes y pongo en cada fila un ítem, y tengo alquiler, tengo combustible, tengo alimentación o lo que fuere. ¿Sí? ¿Cómo lo organizo yo? Depende de la utilidad que le quiero dar a esa tabla. Pero en definitiva es una matriz, es una tabla. Es una tabla numérica, por eso acá le llama cuadro numérico, aunque también en esta matriz que yo les estoy mostrando, además de números, tengo textos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros en matemática no vamos a trabajar con las tablas que tienen textos. Ni siquiera le vamos a poner nombre a las columnas. Los vamos a saber nosotros, pero no se los vamos a poner. Vamos a poner los valores nada más. ¿Sí? Pero entonces, nuestras matrices van a ser tablas numéricas. Pero en vez de tabla, para darle una formalidad matemática, se habla de cuadro numérico, o también en algún lugar van a ver que se dice que es un arreglo rectangular de números. Y esa denominación está buena, es una lástima que acá no la hayamos utilizado, porque ¿qué quiere decir arreglo rectangular de números? A ver, rectangular, ¿por qué? Y tengo una base de una altura, tengo un... Claro, siempre están dispuestos en un rectángulo. Nunca voy a tener una matriz que sea, por ejemplo, 3 números acá, 2 acá y uno solo acá abajo. Si necesito algo de eso, igual completo el rectángulo. Siempre las formas de mis matrices son rectangulares. Por eso se llama arreglo rectangular. Y arreglo se refiere a que los números están puestos en un determinado modo. O sea, si yo acá pongo este 2 ahí y pongo este -3 acá, sigo teniendo los mismos números. Ahora, ¿tengo la misma matriz? No. No. ¿Por qué? Porque en la matriz me interesan los números, pero también me interesan dónde están. ¿Por qué? Porque si estos son los gastos del mes de enero, esto es en alquiler y esto es en combustible, no es lo mismo que diga 2 de alquiler y 3 de combustible a que diga 3 de alquiler y 2 de combustible. Me estoy olvidando del menos, así no tengo problema con el combustible. ¿Sí? Entonces, en una matriz, lo importante no solo son los valores que ocupan cada uno de los lugares de la matriz, sino qué lugar ocupan. Y por eso entonces el ordenamiento en esa matriz es importante y hace que cambie. Bueno, ahora, si esto es una matriz, tenemos que tener un modo de identificar a los elementos de la matriz de manera genérica. A ver, si a la matriz yo le llamo con A mayúscula, siempre usamos letras mayúsculas para los nombres de las matrices, a los elementos que la componen los podría llamar, por ejemplo, con A minúscula. Pero tengo que tener algo que me permite identificar la posición. Entonces, yo podría usar un subíndice, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Pero ¿cómo sé que del 3 al 4 cambié de fila? Ocurre solo en este caso. Entonces, más vale, nos manejamos con 2 subíndices. Entonces, a los elementos genéricos en una matriz los llamamos A y J, donde el primer subíndice I me indica la fila y el segundo subíndice J me indica la columna. Y entonces ya empezamos a identificar que toda matriz tiene filas, que son todos los elementos que ocupan horizontalmente la misma altura, digamos. Se enumeran de arriba hacia abajo, fila 1, fila 2, fila emésima, con M de mamá, y también tiene columnas, que son formadas por todos los elementos que están sobre una misma vertical. Columna 1, columna 2, columna 3, columna enésima, con N de nene. ¿Por qué? Porque la matriz no necesita tener la misma cantidad de filas que de columnas, pueden ser diferentes. Por eso, una matriz, cuando tiene M filas y N columnas, se dice que es una matriz de orden M por N, donde M por N indica eso, la cantidad de filas y columnas. Esa cuenta no se hace, se deja expresada. Por ejemplo, acá, esta matriz, ¿cuántas filas tiene? 2 filas, 3 columnas. 2 filas y 3 columnas.
Por eso es una matriz de 2 por 3. En cambio, esta otra matriz, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? Tres y tres. 3 y 3, por eso es una matriz de 3 por 3, y en particular, cuando la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, la matriz resulta ser una matriz cuadrada. Y entonces, para ahorrar, podemos decir que es una matriz de orden 3. Cada vez que decimos orden y un número solo, es porque es cuadrada. Si yo digo de orden 4, es porque es de 4 por 4. Si no es cuadrada, tengo que decir los dos numeritos. Por ejemplo, 2 por 3. Y nunca hago la cuenta, o sea, no digo es una matriz de orden 6. No, es de 2 por 3, que no es lo mismo que si fuera de 3 por 2, que tampoco es lo mismo que si fuera de 6 por 1, ni de 1 por 6. ¿Ok? Y en este caso, los elementos de la matriz se van a llamar con A minúscula y con un par de numeritos que son los subíndices. Entonces, a ver, el menos 3. ¿Qué subíndices va a tener? 1, 2. Primero va la fila. 1, 2, Fila, ¿me dijeron? 1. Uno. 1, muy bien. Primero va la fila y este está en la fila 1. Columna, 2, 1. 2. 2, 2. Es la segunda columna. ¿No? Esta es la primera. Van de izquierda a derecha las columnas. Derecho. Bien. 1, 2. ¿Y cuánto vale el elemento A1, 2? Menos 3. Menos 3. Es ese. Y chao. Por ejemplo, este de acá abajo, ¿qué sería el elemento? 2, 3. 2, 3. Muy bien. Fila 2, columna 3. Y en este caso vale 3 medios. Nosotros vamos a trabajar con matrices cuyos elementos son números reales. Cualesquiera, pueden ser números enteros, fraccionarios, pueden ser racionales, irracionales, etc. ¿Bien? Bueno, todo esto voy rápido porque todo esto está explicado en el apunte y es algo muy sencillo, es formalizar algunas cuestiones sobre las matrices. A veces, para escribir la matriz A, podemos escribir solamente su nombre, A. A veces le indicamos que es de M por N, poniéndolo como subíndice, como yo tenía en los ejemplos de más adelante. A veces escribimos la matriz así, y estos, aunque no parezca, son paréntesis. Siempre la matriz va encerrada entre paréntesis sus elementos. Fíjense ahí, son paréntesis. No son ni corchetes, que tienen otro significado, ni son dos rayas verticales, que van a ver que eso se refiere al determinante de una matriz, ni son llaves, que son las que usamos para conjuntos. Son paréntesis en las matrices, ¿ok? A veces también, si yo sé que la matriz es de M por N y que el elemento es el A y J, todo esto lo resumimos poniendo entre paréntesis A y J, genérico. Y podemos decir que I va desde 1 hasta M y que J va desde 1 hasta N, para no tener que escribir todos estos elementitos. ¿Bien? Bueno. Entonces, los A y J son los elementos que también se llaman términos de la matriz o coeficientes de la matriz, porque son números. Las líneas horizontales se llaman filas, las verticales columnas. El orden de la matriz está dado por la expresión que dice la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Bien. Y cuando una matriz es de m filas por n columnas, se dice que el conjunto de todas las matrices de m filas por n columnas se llama R elevado a la m por n. Y entonces, si yo digo que la matriz A pertenece a R a la m por n, es lo mismo que decir que es de orden m por n. O sea, yo acá podría decir que la matriz A pertenece ¿a qué cosa? A los reales. Al conjunto
Se pone con el símbolo de reales y como subíndice, ¿qué le pongo? 2 Y por como 3. claro, como superíndice le pongo 2 por 3. No puedo poner a los reales solo porque eso querría decir que A es un número real y A no es un número real. A es una matriz. Entonces, R elevado a la 2 por 3 o superíndice 2 por 3 es el espacio de matrices reales de 2 por 3. Esta y todas las que a ustedes se le ocurran. Por ejemplo, la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0 también está dentro de este conjunto. Sus elementos son matrices, por eso usé el símbolo pertenece. ¿Ok? ¿Y por qué se usa reales, profe, ahí no se pone alguna otra? Porque todos estos números son reales. Si vos estuvieras trabajando, fíjate que acá dijimos que A y J pertenece a los reales. Existen también matrices complejas en donde los términos pueden ser números complejos. Ustedes no las ven porque no las utilizan. Entonces, en ese caso, yo diría que la matriz pertenece al espacio complejos a la 2 por 3, que son todas las matrices de términos complejos de dimensión 2 por 3. Está bien, ¿Bien? entonces ahí si hubiera una matriz de texto, yo tendría que poner que pertenece al texto 2 por 3. Voy a poner una cualquier cosa, ¿no? Es decir, En aclaro matemática que no algo lo... tiene. Claro, quizás, pero en matemática no lo usamos, porque nosotros en matemática usamos solamente matrices numéricas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque Yo además... tengo una matriz que pero tiene está, números naturales, que está restringida a los números naturales, yo tendría que poner pertenece a las naturales 2 por 3. supongo que sí, nunca lo vi indicado así, pero supongo que sí. O podrías decir que A es una matriz real, pero que además le agregas la condición que A y J pertenece a los, ¿querés naturales? Naturales. Si vos pones todo esto junto, estás diciendo que es una matriz real, pero que además sus términos son números naturales. ¿Está bien? Bien, Y bien. el ejemplo que vos diste está bueno. Si yo tuviera texto, podría poner acá algo así como textos de 2 por 3. Lo que pasa es que ahora vamos a ver operaciones. Y vamos a ver operaciones de suma, y vamos a ver operaciones de multiplicación. Y tendría que ver cómo defino las operaciones de suma para los textos. Por ejemplo, concatenando o algo de eso. Es algo que por lo pronto en la matemática no lo he visto nunca desarrollado. No ha revestido interés porque no nos olvidemos de una cosa. ¿Nosotros por qué estamos trabajando con matrices ahora? Y porque alguien se dio cuenta que usaba tablas para representar ciertos problemas matemáticos, pero que después las tenía que combinar, 2 o más tablas para obtener una tercera, y las sumaba o hacía cosas, y entonces dijo, formalicémoslo con una estructura matemática, y entonces aparecieron las matrices. Pero como estamos en matemática, esas matrices por lo general tienen números. ¿Bien? Sí, sí, Bueno, bien. pero está perfecta la inquietud. Algo muy importante es que cuando una matriz es cuadrada, tiene 2 diagonales. Cuando es rectangular, no. Pero si es cuadrada, tiene 2 diagonales, que son la diagonal principal, que es la que va de izquierda a derecha y de arriba para abajo, estaría conformada por estos 3 numeritos. Y la que va en el otro sentido, que es la diagonal secundaria, no le demos bolilla. Una matriz rectangular no tiene diagonal principal. A nadie se le ocurra decir que esto es la diagonal principal, porque me sobra 1 o me falta 1. Entonces, solamente las matrices cuadradas tienen diagonal principal. ¿Y qué características tienen los elementos de la diagonal principal? ¿Cómo son sus índices? Fíjense, ¿este cuál es? Iguales, muy bien. ¿Este cuál es? ¿El B? ¿Qué subíndices tiene? 1, 1. 1, 1. ¿Este otro? Vamos chicos, a ver otro. Participen, sin miedo, que así es 2, interactivo esto. 2, 2, muy bien. ¿Y el último? 3, 3. 3, 3. Todos los elementos situados sobre la diagonal principal van a tener los dos índices iguales.
Los elementos que están abajo de la diagonal principal, ¿cómo son sus índices? Fíjense, díganme este. 1, 2. No, perdón, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Ahí está. B, 2, 1. ¿Este otro? El 0. 3-1. 3, 1. ¿Y este otro? 2, 3. ¿Por qué No, 2, 3? 3-2. Ahí está, 3, 2. Fila 3, columna 2. Y este era un 1. Vamos a los 3 de arriba. ¿Este? 1-2. 1, 2. Muy bien. ¿Este? 1, 3 1, 3. Muy bien. y 2, 3. Y 2, 3. Bien. ¿Qué podemos decir de los índices de los que están a la derecha y de los índices de los que están a la izquierda? ¿Cómo son? Son Aparece diferentes. en espejo. Aparecen en espejo, pero además, si yo miro solo de la izquierda, ¿cómo son I y J acá? ¿Hay alguno que es más grande que el otro siempre? Y es más grande que J. Claro, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Acá siempre I es mayor que J. Y acá, o sea, a la izquierda o abajo de la diagonal principal, siempre I es mayor que J. Y arriba de la diagonal principal o a la derecha, ¿cómo son I y J? Al revés, J es mayor que I. Claro, o para seguir en el mismo orden, I es menor que J. Con lo cual, eso me permite diferenciar. Cuando I es igual que J, estoy en la diagonal principal. Cuando I es mayor que J, estoy abajo. Y cuando I es menor que J, estoy arriba. Ya tenemos que empezar a familiarizarnos con ver los elementos de una matriz y ver cómo son sus subíndices. ¿Ok? Bueno. Si hasta ahí se entendió, vamos a ver ahora algunas cositas que tienen que ver con las operaciones. A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Primero que nada, para que dos matrices sean iguales, ¿cómo tienen que ser sus dimensiones? Iguales. ¿Sí? Tiene que tener dimensiones iguales. O sea, yo puedo comparar esta matriz A con esta matriz B para ver si son iguales. No, porque esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 3. Ni me planteo, tampoco digo que son distintas, digo que no se pueden comparar. En cambio, si son de la misma dimensión, y eso acá está dicho porque dicen, sean A de M por N, y B también de M por N. Si no, tendría que haber puesto R y S acá, por ejemplo. Entonces, si las dos son de la misma dimensión, van a ser iguales si solo si cada elemento es igual, son iguales sus respectivos elementos que ocupan las mismas posiciones. O sea, el A y J es igual al B y J para todo I y para todo J. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, entre estas dos matrices, el A11, 1, tiene que ser igual al B1, 1. Y después el A12 con el B12, el A21 con el B21 y el A22 con el B22. Con lo cual es este igual que este, y de ahí sale esta igualdad. X cuadrado igual a 4, de ahí sale la segunda igualdad. Y no las escribí, pero faltarían 2 igual a 2, que es la tercera igualdad, y 0 igual a 0, que es la cuarta igualdad. Quiere decir que una igualdad entre matrices se puede descomponer en ¿cuántas igualdades entre números? M por N. En M por N, muy bien. En este caso son 4 porque las matrices son de 2 por 2 o cuadradas. En general, una matriz de M por N tiene M por N elementos, ¿no? Y ahí sí hago la cuenta. Una de 2 por 3 tiene 6 elementos. Una de 3 por 3 tiene 9 elementos. Entonces, si hago igualdad entre matrices de 3 por 3, voy a tener 9 igualdades entre los respectivos elementos, que se tienen que cumplir. O sea, ya en esta matriz,
Si acá hubiera un 1, y alguien me dice, ¿cómo tiene que ser X e Y para que sean iguales? No pueden ser, porque 0 igual a 1 ya no me da, y se acabó la historia. Ahora, como hay un 0, me da, y ahí despejo que si x cuadrado tiene que ser 4, bueno, entonces x podrá ser más o menos 2. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo planteo ecuaciones entre matrices, si me conviene, las descompongo en tantas ecuaciones como elementos tienen las matrices. ¿Ok? Muy bien. Algunas matrices especiales. Ya vimos igualdad entre matrices, ahora vamos a ver suma, multiplicación por un escalar y multiplicación entre matrices. Pero algunas matrices especiales. La matriz nula. Una matriz se llama matriz nula, y cuando pongo así el 0, este es un 0 grande, para que se parezcan los nombres de las matrices que van con mayúscula. Una matriz es la matriz nula si solo si todos sus elementos o todos sus términos son nulos. Por ejemplo, esta es la matriz nula de 2 por 2, esta es la matriz nula de 2 por 3. Quiere decir que ¿cuántas matrices nulas existen? Infinitas. Infinita. Una por Infinitas. cada tamaño de matriz. Exacto, una por cada orden de matriz, que es lo mismo que tamaño, pero bueno, le llamamos orden. Una por cada orden. Hay una matriz nula de 2 por 3, hay otra matriz nula de 3 por 2, que si bien también tiene 6 elementos, no tiene nada que ver con esa, porque están dispuestos de otro modo. Esto parece más un fantasma que una matriz, disculpen, pero ahí andamos. Entonces hay una matriz nula por cada espacio de matrices. ¿Qué particularidad va a tener la matriz nula? Que cuando yo a alguna matriz le sume la matriz nula, va a dar el mismo resultado de la matriz original. Después, solamente para las matrices cuadradas existen las matrices triangulares, que es cuando de la diagonal principal para abajo son todos ceros, o de la diagonal principal para arriba son todos ceros. Se va a llamar triangular superior cuando debajo de la diagonal principal hay todos ceros. ¿Por qué si los ceros están abajo se llama triangular superior? Porque los datos están arriba. Claro, se está refiriendo a donde está la información. Muy bien, la información está arriba. Entonces, eso es una matriz triangular superior. Es casi como decir, la parte inferior la podría descartar. Alguien me podría decir, ¿y entonces por qué no hacemos matrices que no sean rectangulares, que sean triangulares? Y bueno, para que haya un único tipo de matriz, nos lo arreglamos, por ejemplo, con las matrices triangulares. ¿Bien? Y lo mismo se llama inferior cuando lo que está arriba de la diagonal principal son todos nulos, y se refiere al hecho de que la información está en el triángulo inferior. Por ejemplo, ¿vieron esas tablitas de origen-destino? Cuando dicen las distancias entre dos lugares, suelen tener formas así, triangular superior o triangular inferior. ¿Sí? Lo podría modelizar mediante alguno de estos tipos de matrices. Y antes que me pregunten, ahí yo suelo tener acá arriba los nombres de las ciudades y acá los nombres de las ciudades también, ¿no? Y entonces digo La Plata, Azul, Chivilcoy, qué sé yo, y acá también, y digo las distancias que hay entre cada uno. Cuando yo llevo eso a una matriz, los nombres de las ciudades no los pongo. Pero yo ya sé que la columna 1 se refiere a La Plata, la columna 2 se refiere a Chivilcoy, la 3 a Azul, etcétera, etcétera. Pero no se colocan los nombres. ¿Bien? Bueno, otra matriz especial es la matriz diagonal, que tiene todos nulos los elementos afuera de la matriz diagonal. Ah, bueno, esperen, me olvidé. Una manera de decir que una matriz es triangular superior es decir que todos los elementos debajo de la diagonal principal valen 0. Y como ya habíamos visto que esos son los que tienen i más grande que j, digo que a y j vale 0 para todo i mayor que j. Eso no impide que del otro lado pueda haber algún 0. La matriz triangular superior me pide que el triángulo inferior valga 0. Arriba, lo que haya. Lo mismo que la matriz triangular inferior me pide que el triángulo superior, que es cuando i era menor que j, valgan 0. Abajo, lo que haya. Con lo cual, cuando fuera de la diagonal principal son todos ceros,
tengo una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque la información está solamente en la diagonal. Esa matriz diagonal también podría ser considerada una matriz triangular superior y también podría ser considerada una matriz triangular inferior, porque tiene nulo el triángulo inferior y tiene nulo el triángulo superior. O sea que esta es en realidad las tres cosas, pero como es más, la llamamos diagonal. Y si encima podría haber algún cero en la diagonal principal, sí, tranquilamente. Pero si no hay ningún cero y son todos unos, entonces esta matriz se llama matriz identidad. Y vamos a ver que se llama así porque cuando definamos el producto por matrices, cuando multiplico una matriz cuadrada por la identidad, obtengo la misma matriz cuadrada. Profe, ¿por qué Luego- dice que hay distinto de J ahí en la matriz diagonal? Claro, porque vos fíjate, los elementos de la diagonal principal son B11, B22, B33. Los que están fuera de la diagonal principal, voy a marcar la diagonal principal. Todos los que están fuera tienen I distinto de J. Esos son los que tienen que valer 0. Los que tienen I distinto de J. Los de la diagonal principal no me importan. Pero los de afuera, para que sea diagonal, afuera de la diagonal principal, todo nulo. Y esos elementos son los que tienen I distinto de J. ¿Está bien? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ¿cuántas matrices identidades existen? Infinitas. De vuelta, infinitas. Una por cada espacio de matrices, pero cuadradas, ¿eh? Si la matriz no es cuadrada, no es identidad nunca. Solamente las matrices cuadradas tienen matriz identidad. ¿Ok? Bien. Matriz traspuesta, ¿alguien sabe lo que es? En términos caseros. Una matriz que se le dan vuelta a las filas y las columnas, o sea, se la rota Exacto. 90 grados. Pero no es que se rota, porque si yo rotara esto, la idea está, pero si yo rotara esto 90 grados, me quedaría el 3 a la derecha del 0. Y en cambio, fíjate que me queda el 3 a la izquierda. Es como que uno lo da vuelta, como que lo espejara. Como que uno tuviera acá una línea 45 grados y agarrara esta punta y la llevara para allá. Si esto fuera un papelito, estuviera pegado así y uno agarrara esta punta y la llevara para allá. O sea que también- la primera fila sería la primera columna y la segunda Exacto. fila sería la segunda columna. Perfecto, tal cual. O lo que es lo mismo, la primera columna se convierte en primera fila, la segunda columna se convierte en segunda fila y la tercera columna se convierte en tercera fila. O sea, las filas se convierten en columnas y las columnas se convierten en filas. En realidad acá lo que hay es un intercambio en espejo, ¿no? Simétrico. Si yo hago una línea así, este viene para acá y este va para acá. Este viene para acá y nadie va para aquel lado. Y este viene para acá. Por eso se cumple, fíjense, el que era A12 se convirtió en A traspuesto 21, ¿no? El A12 se convirtió en la traspuesta. Si a la traspuesta le ponemos una T arriba, a su elemento genérico también le ponemos una T arriba. El A12, que acá era el número 2, acá se convirtió en el A traspuesto 21. Y entonces por eso es que la condición de la matriz traspuesta es que el A traspuesto IJ es igual al A original JI. Se invierten los subíndices. ¿Ok? Pero cuando yo tengo que agarrar una matriz y hacerle la traspuesta, convierto las filas en columnas. Por ejemplo, no sé si era la misma. Sí, era la misma, ¿no? ¿O no? No, no era la misma. Si tengo que hacer la traspuesta de esta, ¿qué me va a quedar? Primer fila. 2, 0. Bien, segunda fila. Menos 3, 1. Muy bien. Y tercer fila. 7, 3 medios. ¿Ok? Bien. Esa es la matriz traspuesta y lo que es muy importante, al transponer una matriz, cambia el orden.
se invierte en el orden. La cantidad de filas pasa a ser de columnas y de columnas pasa a ser de filas. Si A era de M por N, A transpuesta es de N por N. ¿Ok? Bueno. Y dos matrices muy interesantes, de vuelta, solo para las cuadradas, es que si una matriz tiene la particularidad de que cuando la transpongo es igual, esa matriz se llama simétrica. Pero ¿qué ocurre para que al transponerla sea igual? Tiene que ser que AIJ sea igual a AJI. Quiere decir que respecto de la diagonal principal, los números o las posiciones simétricas son iguales. -1, -1, 2, 2, 4, 4. Porque entonces al transponerlo queda la misma matriz. Cuando una matriz tiene esa particularidad, esa matriz se dice que es simétrica. Y en cambio, cuando una matriz, esos elementos simétricos respecto de la diagonal principal, son opuestos, 3 y -3, -4 y 4, -2 y 2, se dice que la matriz es antisimétrica. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo la transpongo, fíjense, si transponemos esta matriz, ¿qué nos queda? Díctenmela. 0, 3, -4. 0, 3, -4. Abajo. -3. 0, -2. Y 4. finalmente, 4, 2, 0. Esta es A transpuesta. ¿Cómo es A transpuesta con respecto a A? Antisimétrica. Ahora es antisimétrico. Esperen, la que es antisimétrica es A, pero yo digo, A transpuesta, ¿es igual a A? No. No. Pero sí puedo decir que es igual a menos A. Porque son las mismas matrices, pero cambiadas de signo. Fíjense, si a toda esta le cambio el signo, tengo menos A, tengo -3, 3, 4, -4, 2, -2. Entonces, cuando A transpuesta es igual a menos A, o lo que es lo mismo, A es igual a menos A transpuesta, la matriz es antisimétrica. Pero para que se cumpla esto, además de que respecto de la diagonal principal los elementos tienen que ser opuestos, en la diagonal principal tienen que ser todos ceros. ¿Por qué? Porque si no fueran todos ceros, al transponerlo, fíjense, si acá hubiera un 7, acá me quedaría un 7, y no se cumple que A transpuesta es menos A. Entonces, la antisimétrica necesita opuestos respecto a la diagonal principal y además nula la diagonal principal. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno. Operaciones con matrices. Las dos primeras operaciones las voy a pasar rápido porque son muy sencillas. Suma entre dos matrices y multiplicación de una matriz por un número. Para sumar dos matrices, ¿qué necesito primero que nada? ¿Cómo tienen que ser sus órdenes o dimensiones? Iguales. Iguales, si no, no las puedo sumar. ¿Y por qué? Porque para sumarlas lo que voy a hacer, voy a sumar elemento a elemento respectivamente. O sea, 1 con -3, y lo voy a poner en la celda 1, 1. -1 con 1, y lo voy a poner en la celda 1, 2. Y así sucesivamente. O sea que la suma de matrices me va a dar otra matriz con la condición de que el elemento IJ de esa nueva matriz es igual a la suma de los respectivos elementos AIJ más BIJ. Es más difícil decirlo acá que hacerlo en la práctica. ¿Sí? Sumo los elementos que están en las mismas posiciones. 0 más 2. Me va a dar 2. 1 cuarto más 5 me va a dar 21 cuartos. ¿Ok? Esa es la suma entre matrices.
La resta entre matrices va a ser igual, pero voy a restar elemento a elemento. Ya puedo ir anticipando las operaciones, las propiedades que va a tener la operación suma. Por ejemplo, ¿va a ser conmutativa? Sí, la suma sí. Sí. Sí, porque en definitiva, si yo cambio el orden de B y A, me cambian los órdenes acá, y como acá yo tengo sumas de números, y la suma de números es conmutativa, no tengo problema, y la suma entre matrices va a ser conmutativa. Muy importante, nunca sumo matrices de distintos órdenes. Si son de distintos órdenes, la operación suma no se puede hacer, y chau. Y no le damos vuelta. ¿Ok? Bueno. Eso es con respecto a la operación suma de matrices. Tiene estas propiedades, bueno, acá están. Asociativa, si yo tengo que sumar 3 matrices, que son todas del mismo orden, es lo mismo que haga A más B y después al resultado le sume C, a que haga B más C y el resultado se lo sume a A. También va a ser conmutativa. También va a existir elemento neutro. ¿Cuál va a ser el elemento neutro de la suma? Y la matriz nula, la que nombramos hace un ratito. Como todos sus elementos son nulos, al sumarlo a la matriz A, me da la matriz A. Y también va a haber existencia del elemento opuesto, que va a ser una matriz con todos sus elementos cambiados por sus respectivos opuestos. Y va a tener la virtud de que cuando a una matriz le sumo su opuesto, me da la matriz nula. ¿Bien? Me apuro porque quiero llegar a la multiplicación entre matrices. El producto por un escalar. Si yo tengo una matriz y la quiero multiplicar por 3, ¿qué hago? Multiplico cada elemento por el escalar. Multiplico cada elemento por 3. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando la matriz entera. Sí, pero tiene una explicación que es muy sencilla, pero que a su vez, cuando yo primero tenía la suma de números y decía 5 más 5 más 5. Hasta que vino alguien y dijo, che, no sumes 3 veces el 5. Inventó la multiplicación, dijo 3 veces 5. ¿Está bien? La idea acá es la misma. Sumar 3 veces la misma matriz. Claro, la idea es que cuando yo multiplique 3 por A, el efecto sea como sumar 3 veces la matriz A. Y si yo sumo 3 veces la matriz A, cada elemento lo estoy sumando 3 veces consigo mismo, y es lo mismo que multiplicar cada elemento por 3. Por eso es que entonces la multiplicación de una matriz por un número se define como otra matriz nueva, en donde cada elemento es el resultado de multiplicar ese número por el respectivo elemento en la matriz original. ¿Bien? Y aunque no se note, fíjense qué interesante que estamos mezclando magnitudes diferentes. A es una matriz de orden m por n, y alfa es un número real cualquiera. Alfa pertenece a los reales, y A pertenece al espacio de matrices reales de orden m por n. Entonces estamos combinando operaciones de dos conjuntos distintos. Y el resultado que me da es una matriz del espacio de matrices de orden m por n. ¿Ok? Bueno. Algunas propiedades que tiene la multiplicación de matrices por un escalar. Siempre que digamos multiplicación por un escalar, le ponemos acá una letra griega para diferenciarlo. Propiedad distributiva de la suma con respecto a el producto por un escalar. Esto es de la suma de matrices respecto de la multiplicación por un escalar, y de la suma de escalares respecto de la multiplicación por matrices. Acá es propiedad asociativa, cuando multiplico por varios escalares, es lo mismo que los multiplique primero y luego haga el producto por la matriz, a que multiplique la matriz por beta y después al resultado lo multiplique por alfa. Y esto es la existencia del elemento neutro en la multiplicación por un escalar, y el elemento neutro es el número 1. Si a una matriz la multiplico por 1, obtengo la misma matriz. ¿Bien? Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a pasar al producto de matrices.
¿Alguien leyó algo sobre el producto de matrices? A ver, yo acá les acabo de poner la definición. Dadas dos matrices, A de M por N y B de N por T, el producto de matrices se define como una nueva matriz donde sus elementos son el resultado de sumar las multiplicaciones de los elementos de cada fila de A con cada columna de B. ¿Qué significa eso? ¿Nada? Bueno, vamos a tratar de desglosarlo. Esto está tomado de la guía, pero a mí me gusta más mirarlo así. Yo tengo dos matrices. La matriz A, que es de 3 por 2. ¿La están viendo, no es cierto? Sí, sí. Tiene en su primer fila a los elementos 4 y 2, en la segunda 0, 0 y en la tercera 1 y 6. Y luego tengo la matriz B, que es de 2 por 2, que tiene en la primera fila a los elementos 3 y 5 y en la segunda fila a los elementos 1 y 3. Fíjense que no son del mismo orden esas matrices, ¿eh? Nadie dijo que tuvieran que ser del mismo orden. Lo que sí podemos observar es que si A es de M por N, B tiene que ser de N por T. ¿Hay alguna restricción en los órdenes de las matrices? M y N por T, ¿son iguales? No. 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 ¿Son cualesquiera? Si fueran cualesquiera, acá diría R y S. No, claro, lo que pasa es que no sé cuál sería la definición. Es decir, N tiene igual número de columnas que filas tiene B. La primer matriz A tiene la misma cantidad de columnas que filas tiene la segunda matriz B. O sea, siempre las dimensiones tienen que ser tales que la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. Y ahora vamos a ver por qué. En cambio, la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda pueden ser cualesquiera. No pasa nada. Y el por qué es el siguiente. Acá vemos el producto de las matrices A por B va a ser una nueva matriz que si A es de 3 por 2 y B es de 2 por 2, fíjense, este es N, que tiene que ser igual a este. ¿Bien? Este que es M, y este último que es T, son los que me dan la dimensión del resultado. Fíjense, C es de M por T. De M por T. En este caso, si A es de 3 por 2 y B es de 2 por 2, C, que es el producto, va a ser de 3, la cantidad de filas de la primera, por 2, la cantidad de filas de la segunda. La cantidad de columnas de la segunda. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien difícil, bien diferente. Si A fuera de 3 por 5 y B fuera de ¿cuánto tiene que ser? 5 por 27. 5 por, no me hagan poner 27, 8 les pongo si quiero un número grande. El resultado sería una matriz ¿de qué orden? C de 3 por 8. De 3 por 8. Muy bien. De algún modo, la única condición es que estos dos sean iguales. Y son los dos que desaparecen. Y persisten la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ya vimos que C tiene que ser de 3 por 2. Cada elemento de la matriz C va a ser el resultado de multiplicar respectivamente los elementos
de la fila correspondiente a este elemento en la primera matriz y la columna correspondiente a este elemento en la segunda matriz. Fíjense, este elemento es el C, ¿con qué subíndice? Es uno solo, por más que esté el más. 1, 1. Es el C11, muy bien. Es el que tengo escrito acá abajo. El C11 requiere la primera fila de la matriz A, porque es el 1, me indica qué fila de la matriz A tengo que tomar, y este 1 me indica qué columna de la matriz B tengo que tomar. Entonces, agarro el 4 y el 2, y agarro el 3 y el 1, y multiplico el primero por el primero, 4 por 3, y el segundo por el segundo, y es lo que está acá, 4 por 3 y 2 por 1. Los multiplico y los sumo. Si quieren puesto esto simbólicamente, agarré la primera fila, A11 y A12, y los multipliqué por la primera columna, B11, que es este, y B21. Ojo, que como estoy en columna, cambia la fila y mantengo la columna. Y así obtengo el primer elemento, que es 4 por 3, 12, más 2 por 1, 2, 2, 6, 2, 14.